Mis queridos niños y niñas, ¿qué? Junto con el Brian, ¿cómo está, cabrón chico? Espérate. Junto con el Brian, como decía, queremos hacer un video, esperando que ustedes estén todos bien. Sí, que se cuiden, cuidándose como siempre. Eh, Queríamos hacer este video mayormente por una interrogante que tiene mi amigo acá, que me pareció muy acertada, poder darla a conocer a ustedes también. Y tiene que ver con el trabajo con niños. La pregunta era, ¿por qué hay que evangelizar? ¿A quién? Al cabro chico, a los niños y las niñas, ¿cierto? Sí. A ver, ¿por qué evangelizar niños? Porque es importante para Dios. Un pastor amigo me dijo en un momento, es más primordial, es más provechoso partir con niños dándole a conocer el mensaje para que desde ya crezcan siendo personas de bien, que restaurar a un adulto que ya viene con una vida hecha pedazos. No digo con esto que no sea importante trabajar con adultos, pero más provechoso y primordial trabajar con niños. No los podemos descartar solo porque la Biblia nos diga que de los tales es el reino de los cielos. Para que sea de los tales, hay que trabajar con esos niños, que en algún momento serán adultos. Y la idea es que sean adultos de bien, ¿me entiendes? No. A ver, la Biblia dice en Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso muestra la importancia que tienen. Tío, ¿qué son importantes, loco? A ver, son importantes los niños. ¿Por qué? Mateo 18:3 tiene esa respuesta. Y dice lo siguiente. Ya. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Es una recomendación para nosotros los adultos, dando a entender la importancia que tienen los niños. Ya. ¿Y? Que si nosotros como adultos no somos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y nos pone como referente no a un pastor, no a un cantante, a un niño, a un niño, que muchas veces tiene eh, esa mirada en menos del mundo de los adultos por ser niños, pero ellos tienen un valor agregado que muchas veces nosotros como adultos no nos damos cuenta. Ellos tienen ese valor importante por el hecho de ser niños. ¿Por qué? Porque ellos son crédulos. Y es lo que le falta al ser humano adulto. Tendemos a perder esa capacidad cuando crecemos. Ellos son crédulos. Pero no está bien. A ver, sí les juegan contra porque un niño es más fácil de ser engañado. Lamentablemente porque lo cree todo de manera más fácil. El adulto no. Tiende a pensar y analizar un poco más las cosas. Pero no siempre es bueno. ¿Se han dado cuenta de que un niño, cuando ve a un viejo pascuero en cada esquina, piensa que es el mismo? ¿O que es el viejo pascuero real? No lo dimensiona, no lo analiza, lo es. Así sea que en la primera cuadra haya visto un viejo pascuero con más nariz que barba, a la siguiente un viejo pascuero flaco, a la siguiente uno gordo. Es el viejo pascuero y ya. Y esa credibilidad y ese comportamiento crédulo del niño es lo que nos hace falta a nosotros. Dudamos mucho y nos cuesta acercarnos a Dios porque tendemos a no creer. No tenemos esa capacidad rápida de creer. Si creyéramos en nuestro corazón en aquel eh, que dio su vida por nosotros, seríamos salvos muchas personas que hoy en día siguen dudando. Y ese comportamiento crédulo de los niños es lo que lo hace meritorio. Y es la reflexión y el consejo hacia nosotros. Nada más que eso, porque por lo demás los niños también pelean. ¿También? Sí, un niño también miente. Mienten. Mienten. Y eso lo hace todo ser humano. Pero lo que hace especial a los niños es que son crédulos. Ahora, muchas iglesias que trabajan con niños, sí, hacen un excelente trabajo, pero también en ámbitos muy generales, puedo decir por lo que yo he visto en algunas ocasiones, que lamentablemente se hace un trabajo de pesca deportiva. ¿Con eso? ¿Qué quiere decir eso? Sí, se trabaja con el niño en un evento puntual, Día del Niño, Navidad, y el resto del año, ¿qué? ¿No importa?
Y cuando se hace ese trabajo con niños, llega mucho a conocer a Dios. No hay un seguimiento. ¿Por qué? Porque no son niños. Se espera que lleguen solos. En cambio, muchas veces al adulto le hacemos este seguimiento para que no decaiga, para que se anime y persista. ¿Y el niño qué? No hay un seguimiento para el niño. No se cree en que el niño pudo haber entendido el mensaje. Se le resta importancia al trabajo con niños. Y en otras ocasiones también hacemos que el niño se sienta cómodo por esa X actividad que se generó pensando en ellos, pero una vez en la iglesia los queremos más como adultos que como niños. Sí, los adultos son sones. No siempre, pero sí a veces tendemos a hacer que el niño se adapte al adulto, no al adulto a adaptarse al niño. Con eso. No estoy diciendo que un adulto debe andar jugando con camioncitos en la iglesia, no, pero entender que son niños. Y lamentablemente a veces volvemos al niño como un adulto chico, como un mini adulto o un adulto pequeño. Y no es la idea. Deben seguir siendo niños, vivir su vida como niños y creer en Cristo como los niños que son. Y ir aprendiendo acerca de Cristo sin dejar de ser ellos mismos niños. ¿Ya? Eh, a nosotros los adultos nos cuesta adaptarnos a ellos porque muchas veces no les entendemos. Y hablo de niños en general. Y debemos aprender a conocerles. Debemos ser como ellos, adultos. Debemos ser como ellos. A ver, Proverbios 22:6 nos dice lo siguiente. Y es un texto muy conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Sí lo conozco! Ahora hay un detalle con este versículo, que pocas veces se toma en cuenta. Se usa este texto muchas veces para decir que el niño debe ser instruido y se le da mucho esta tarea al maestro de escuela dominical. Pero la salvedad aquí está en que habla de un niño que tiene un camino. O sea, no debo enrolar al niño en que no corra, no grite, no llores, no comas. No, ese no es el camino, esas son correcciones, sí. Pero no queremos robots en la iglesia, deben ser niños. Aquí habla de un niño que tiene un camino. Todo ser humano tiene un camino. Que a veces nos cuesta tomar uno, sí. Pero el camino de Dios, decimos, es este. El niño tiene un camino. No necesariamente tiene que ser pastor el niño porque aprendió de Cristo en la iglesia. Tiene un camino. Si el niño desea ser un profesional, nuestra tarea es encaminarle en su camino, porque el adulto tiene un camino propio, el niño también tiene su camino. Y a veces no se entiende esto en este pasaje. El niño tiene un camino y nuestra tarea es instruirle, enseñarle a caminar su camino, que ya está definido por Dios. Pero necesita instrucción de aquel que tenga interés en enseñarle a andar su camino, insisto. Puede que el niño quiera ser un deportista, enséñale a ser un deportista para la gloria de Dios. Puede que el niño quiera ser un músico, un misionero, puede que el niño quiera ser un doctor, es su camino, pero enséñale a vivirlo bajo la voluntad de Dios. No le tomes para que viva tu camino, sino que Él tiene un camino trazado y nuestra tarea es instruirle a llevar bien ese sendero. ¿Me entiendes? Si loco, es verdad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros aprender? Es a tratar más con ellos. Debemos guiarles a ellos en su camino. Sí, porque son cabros chivos, porque no conocen, no van a andar solos. Ahora, debemos ser creativos para lidiar con ellos. ¿Ya? No le vamos a hacer una prédica como muchas veces se habitúa con adultos. Son niños. Debemos también poner un detalle, ser más lúdicos. Los niños aprenden mucho mirando. Si tenemos interés en llegar a ellos, que no sea solamente en una actividad. Preocupémonos de ellos cada vez que estén con nosotros. A ver, Génesis 2:19 nos plantea lo siguiente con respecto a la creatividad. Y Jehová Dios
formó pues de la tierra toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dio creatividad. Que se ponga Dios. Sí, que se ponga vivo, que sea inteligente, que sea creativo. No dio esa creatividad a todos. ¿Por qué no seguir usándola para el trabajo con niños? Seamos creativos para llevar el mensaje. ¿Ya? Hay distintas maneras, distintas formas, pero nos limitamos. Porque no queremos correr riesgo, porque la iglesia tiene una norma, tiene una manera. A veces hay que romper esquemas. Siempre dentro de la voluntad de Dios, pero se pueden hacer cosas nuevas. Si queremos y tenemos la intención de trabajar con los niños, que es de suma importancia trabajar con ellos, para Dios, son prioritarios, son importantes, ¿ya? Debemos aprender eso. Si queremos formar niños que amen a Dios. Ahora veamos las diferencias. Vamos a hablar de dos personajes, viéndolo desde la postura de que si fueran niños, me refiero a David y Goliat. ¿Era terrible, sí o no? Espera, veamos y definamos. Diferencias de niños con Dios y niños sin Dios. ¿Ya? Un niño con Dios, sí, es un niño seguro, es un niño estable emocionalmente, es un niño alegre y cariñoso. ¿Ya? Ahora, un niño sin Dios es un niño maltratado, es un niño maltratado física y verbalmente, es un niño desvalorado, es un niño abandonado. Sí, es verdad. Son terribles culeros los adultos, loco. No. Por eso estamos haciendo esto, para aclarar por qué la importancia de trabajar con niños. Y veamos esto desde la perspectiva de un David y un Goliat pequeños. Ambos tenían carácter fuertes y ambos estaban en bandos distintos. Pero desde niños, ¿cómo eran? Veamos el caso de David. Ya, el rey. Sí. Él primero fue un pastor de ovejas. Cuidaba un rebaño. ¿Ya? Tal vez no siendo niño niño, pero sí siendo bastante joven. ¿Ya? Muy joven. Pero siempre criado en una familia que amaba a Dios. Entonces, ¿qué se formó en él? Era un niño que confiaba en Dios, preocupado por los demás, sabía compartir, firme en sus convicciones, compasivo, honesto y sincero. Eso define a David desde su niñez. Ahora, Goliat. ¿Cómo sería Goliat cuando niño? Nunca lo hemos planteado. ¡Lloro! Feo, ya. Pero espérate, estamos definiéndolo cómo sería él cuando niño, por la persona que terminó siendo cuando adulto. Era maltratador, era violento, grosero, era un mentiroso, incrédulo. Por último, otra de las características de este Goliat pequeño, sí, es que era muy autosuficiente. Él creía solamente en él mismo, en su fuerza, sus habilidades, su capacidad. Y con esto podemos diferenciar y ver la formación de dos personas desde muy pequeños. Un David que creció bajo la mirada de Dios, criado en una familia que le instruyó en su caminar y aprendió a amar a Dios y tener virtudes, cualidades, frutos. Y un Goliat, qué distinto hubiese sido su camino. Es cierto, es solamente una mera especulación, pero no deja estar alejado de algo real. La formación de dos personas desde pequeños, que ellos necesitaban de adultos para ser formados. Goliat tal vez hubiese sido otro su camino, si le hubiesen ayudado. Y así pasa con muchas personas también. ¿Lo ves? Espero este video haya sido de bendición para todos ustedes y podamos aprender y entender la importancia que tienen los niños para Dios. Ustedes que son niños, aprovechen su instancia, que Dios les ama, pero vivan pensando
en cómo agradar día a día a Dios. Un abrazo, cuídense. Sí, tórtense bien. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, niños. ¿Y tú no te vas a despedir? ¡Chao, con los chicos!